Bueno, hoy vamos a hablar sobre el caso 2, que es un del respirador artificial. Si bien este caso es un caso de repente para analizar, debemos entender varias cosas y varios detalles. Primeramente, se habla de un joven de 28 años que prácticamente se puede recuperar y un señor anciano, digamos de 55 años, que tiene ciertas o pocas probabilidades de que de repente no se pueda mejorar usando lo que es el respirador artificial. Ahora, vamos a detallar ciertos puntos que de repente van a entrar mucho en un análisis para cada persona, dependiendo de cómo uno lo exprese ciertamente. Primero, dado la estadística y la probabilidad de que el joven de 28 años se recupere más rápido que el señor de 55 años es mucho mayor. El respirador artificial, más que nada, le da a la persona, digamos, le da más probabilidad de que éste se mejore. Pero, debido a que según estadísticas y como lo menciona según estudios, el rango de mortalidad más elevado se da entre los 50 y los 70 años, más aún si la persona tiene ciertos antecedentes, digamos, de salud. En este caso, la persona de 55 años tiene antecedentes como el tema de la obesidad y claramente es diabético de repente. Ahora, la persona de 28 años, ciertamente el rango de mortalidad según estadísticas y basado en un estudio que se realizó por una revista médica, difiere que el rango de mortalidad de los más jóvenes, de los 20 hasta los 20, hasta los 30, es menos. En todo caso, si vemos este punto, en realidad el respirador artificial debería ser para la persona de 55 años que sufre el tema de la obesidad. Claramente, para él debería servir mucho mejor que para la persona de 28 años que prácticamente se puede recuperar y tiene más probabilidad de recuperarse que la persona de 55 años. Otro punto, el paciente de 55 años en realidad sufre de sobrepeso. Esto hace que la probabilidad de fallecer sea más que la persona de 28 años. En el estado peruano, las personas con obesidad tienen un 40% menos riesgo de... No, bueno, las personas de 28 años tienen un 40% menos de probabilidad de que estos fallezcan. En realidad, si lo vemos así, ellos suelen fallecer bueno, o cuando son ingresados a lo que es los cuidados intensivos, esta persona tiene más probabilidad de fallecer si el uso de los respiradores artificiales no son usados en ello. Ahora, las personas entre 29 y hasta los 30 años prácticamente no se les recomienda mucho el uso de respiradores artificiales porque en realidad ellos su recuperación es un poco más rápida, digamos, por lo que son más jóvenes. En realidad, de acuerdo a lo que dice el texto, la persona de 28 años no muestra un antecedente médico. Entonces su probabilidad de curarse es más rápida. Ahora, no requiere el respirador artificial más que la persona de 55 años. Por otro punto, si en realidad hablamos de un tema, digamos, más social, si bien la persona de 28 años es un delincuente, tendría menos derecho que la persona de 55 años. Claro, porque en realidad si lo vemos en otro punto, la persona de 55 años está siendo una persona respetable, digamos. Pero la persona de 28 años prácticamente ha delinquido en varias ocasiones y de repente es alguien que de repente tiene que pagar algo, es decir, si lo vemos de un punto social, de repente muchos dirán, bueno, la persona de 55 años merece más el retiro artificial que la persona de 28 años. Ahora, éticamente hablando, los doctores no manejan ese tipo de cuestionamiento según su ética y como lo hice en el Colegio Médico de Doctores, en la ética y la deontología, prácticamente cada paciente vale muy lejos de su aspecto, ya sea económico, ya sea social, ya sea étnico, religioso, prácticamente la ética del doctor es atender y darle una calidad de vida a cada paciente que ingresa al centro médico. Ellos de por sí evalúan el sistema de cómo está la persona y de acuerdo a ello van a atender. No necesariamente tiene que hacer, no necesariamente van a juzgar si la persona ha sido respetable o no ha sido respetable. La,
la deontología y su cuestión ética es lo que en ellos prevalece. Personalmente, para mí, si hablamos de quién o no va a ser este usuario del respirador artificial, prácticamente yo me voy más por el tema de la estadística. Entonces, para ello me voy a enfocar más en que la persona que tiene menos probabilidad de sobrevivir lo use, más que la persona que tiene más probabilidad de recuperarse no lo use. En todo caso, más difiero a que la persona de 55 años la use que el joven de 28 años. Según mi posición es esa, la posición de los demás dependerá mucho de repente el tema social, de que la persona de 28 años ha delinquido, que la otra persona de 55 años, que prácticamente es una persona reputada en la sociedad. Ese es mi punto. Muchas gracias.